pueblo salvadoreño, colegas diputados y diputadas. Esta noche quizás no voy a hablar lo que tantas veces hemos dicho en relación al estado de las finanzas públicas de nuestro país, El Salvador, porque vemos que nuestras argumentaciones no han permeado, por mucho que repitamos nosotros argumentos técnicos sobre la inconveniencia de continuar aprobando cantidades en préstamos o en letes que sobrepasan la capacidad actual de El Salvador. Pero sí quisiera invitarles a que viajemos juntos a Grecia. Vamos a Grecia, juntos, para que veamos lo que le pasó a Grecia por hacer las cosas que aquí estamos haciendo en El Salvador. Este viajecito a Grecia lo quiero comenzar con un informe del Banco Central de Reserva de El Salvador que apareció en el entorno internacional del año 2, número 39 de octubre del 2009, donde el Banco Central de El Salvador nos ubica diciendo que Grecia en el contexto europeo es un país relativamente pequeño, dice, en términos económicos, dentro de los 27 países que integran la Unión Europea. Con relación al PIB de los Estados Unidos, el de Grecia representa solamente el 2.39%. Y como referencia, nos dice el Banco Central de Reserva de El Salvador, el PIB de El Salvador representa el 12.6% de Grecia. Bueno, interesante que el Banco Central de Reserva de El Salvador haya tomado este tema como un tema de análisis e investigación. Cuando uno comienza a ubicar de qué estamos hablando, continúa nuestro viaje por Grecia señalando las causas que llevaron a Grecia hasta donde llegó. Y sería interesante que cuando viajemos sobre este itinerario, lo vayamos comparando con El Salvador. Las causas en Grecia fueron múltiples, pero podemos advertir algunas muy evidentes, como el aumento de los niveles de endeudamiento de los hogares y los gobiernos, los elevados niveles de deuda pública, obviamente no se pueden explicar por sí solos en esta crisis. El déficit fiscal del área como un todo era menor y el ratio de deuda pública sobre el PIB era en el 2010 del 86% aproximadamente el mismo nivel que Estados Unidos. Lo segundo fue el desequilibrio en el comercio internacional. No estamos en El Salvador, en Grecia, pero revisemos cuál es la balanza nuestra. Desequilibrio en la balanza de pagos en Grecia. Incremento en los costes laborales. Bueno, la inseguridad que vive El Salvador ha disparado toda la base productiva. En Grecia también tuvieron la falta de unificación fiscal y movilidad laboral. Grecia experimentó pérdida de confianza, degradación de la calificación de riesgo por las agencias calificadoras de riesgo. Bastante parecido, como que estuviéramos realmente en El Salvador. Pero como esto ya pasó en Grecia, tal vez así podemos ver
en qué va a terminar esta historia, por si no quieren creer las argumentaciones técnicas que con respecto a El Salvador hemos venido presentando una y otra vez. Esta degradación de la calificación de riesgo alertó a los inversores en Grecia que invertir en ese país era arriesgado, y vino a confirmar los temores de los mercados. También ellos tenían un déficit presupuestario, un endeudamiento insostenible, y también tenían manipulación de estadísticas oficiales. Ante esta situación, ellos se vieron obligados a tomar muchas medidas, como por ejemplo planes de rescate, planes de ayuda, fondos de estabilización, recortes del gasto público, medidas de austeridad, acuerdos de reestructuración de la deuda y acuerdos políticos, al punto que el primer ministro tuvo que dimitir tras un acuerdo político para nombrar a un tecnócrata. Todas estas medidas que tomaron, sin embargo, en Grecia, si bien es cierto, redujeron su déficit primario ante el pago de intereses, también tuvieron efectos colaterales. Hubo un empeoramiento de la recesión griega. El PIB griego tuvo una caída del menos 6.9%. La producción industrial ajustada fue 28.4% más baja. Entraron en bancarrota. 111,000 empresas griegas entraron en bancarrota. La tasa del desempleo aumentó del 7.5% en el 2008 a su máximo histórico del 19.9%, el desempleo. Y para los jóvenes, el desempleo juvenil aumentó del 22% hasta el 48%. Debo decir también que la proporción de población viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó fuertemente en el 2011 hasta el 33%. Este viaje por Grecia nos ha llevado a un destino en el cual, cuando el gobierno quiso actuar, fue muy tarde para evitar las consecuencias en materia de empleo, exclusión social, no resolvió el problema de la deuda, etcétera, etcétera. Pero este viaje creo que nos puede dejar a los salvadoreños algunas conclusiones importantes. Manipular las estadísticas oficiales para hacer parecer que las finanzas marchan bien o dentro de lo permitido, al final tiene un costo muy grande para el país. No ser transparente, no ser eficaz, no tener un seguimiento puntual en la administración de dichos préstamos, también tiene un costo muy grande para los países. Grecia se vio obligado a ofrecer altas tasas para poder colocar sus bonos entre los inversionistas, es decir, hipotecaron prácticamente los ingresos del Estado. Hay algunas similitudes, bastantes similitudes con nosotros, y las consecuencias políticas derivadas de los problemas económicos también tuvieron y terminaron en disturbios en las calles, huelgas, deterioro de la calidad de vida de los griegos.
Pero la gran lección que también tuvieron que aprender de manera muy fuerte es que se debe entender, los gobiernos deben entender y asumir la responsabilidad de un principio fundamental. No se puede vivir gastando más de lo que ingresa a las arcas públicas. Este viaje por Grecia nos alerta del camino al cual ya casi llega El Salvador. Por si fuera poco, a los pensionados, la crisis en Grecia tuvo un efecto terrible en sus pensiones. Y como parte de las medidas de austeridad que tuvieron que implementar, se incrementó de la edad de retiro de 61 a los 65 años y un recorte a los fondos para el retiro, aún los que ya estaban pensionados. Yo no quiero ni pensar que una situación como esta pueda terminar también así para los pensionados salvadoreños. De tal manera que las consecuencias de aprobar y seguir aprobando esto así, esperando que las cosas se resuelvan el próximo mes, sin hacer las reformas necesarias, inevitablemente nos lleva a un deterioro sin fin. Comencé esta intervención citando un informe del Banco Central de Reserva de El Salvador y ahora quisiera regresar a las conclusiones o algunas de las conclusiones que el Banco Central de Reserva de El Salvador llega en ese estudio, que se los recomiendo a todos darle una leidita. Y el Banco Central de Reserva de El Salvador concluye que entre los principales factores afectando el desempeño fiscal en Grecia fueron: 1. La desaceleración y recesión en los sectores construcción, comercio e industria. 2. El crecimiento del desempleo. 3. La desaceleración y caída de las importaciones. 4. Una clara tendencia al alza de los gastos respecto al PIB. Casi el 75% del presupuesto público lo absorben los salarios. Y por último, un factor impulsor de este creciente gasto ha sido el crecimiento de los salarios nominales. Por estas razones, y porque todas las evidencias en El Salvador nos indican que hemos emprendido un viaje a la Grecia, yo no podré votar esta noche, una vez más, junto al grupo parlamentario de Arena, porque las consecuencias de seguir actuando de esta manera están anunciadas.